Qué bueno, qué alegría que estos días ha estado acompañándonos y estamos felices de todo esto que está pasando. Pero vamos a la palabra porque quiero que oremos juntos al final, como les prometí, y no quiero extenderme, sino hacer este devocional cada día con ustedes de la palabra de Dios al respecto de un personaje del que hemos dispuesto a hacer una serie de pensamientos, de mensajes durante estos días de principio de año. Todo esto les comenté que nació en un viaje que tuvimos a Chipre y el Señor nos movió para poder hacer esto tan bonito. Y vamos a la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, y vamos a leer de nuevo el versículo 36 y 37 de Hechos de los Apóstoles. Entonces José está en la pantalla, o en su Biblia, o en su dispositivo, cualquiera que sea. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Una traducción, esta es una traducción, la Reina Valera de los 60, pero hay otra que es Nueva Traducción Viviente, dice: vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Hay otra traducción del lenguaje actual que dice: Bernabé vendió un terreno suyo y todo el dinero de la venta se lo entregó a los apóstoles. Y otro de la Biblia de nuestro pueblo dice: poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Hermano, entre los miembros de la iglesia primitiva había un nivel de generosidad impresionante. De tal forma habían entendido la vida cristiana que se unieron, y dice la Biblia que eran de un corazón y de un alma. Y nada decían ser suyo propio de lo que poseían, sino que heredades y casas y terrenos y propiedades lo traían para que la obra de Dios pudiera avanzar. Yo cuando estaba mirando la vida de Bernabé, José inicialmente, como lo hablamos el día domingo, me llamó la atención porque es la primera mención. Estos dos versículos 36 y 37 son la primera mención que se hacen de José, cambiado el nombre, transformado, una vida que fue cambiada poderosamente por el Espíritu Santo, y los apóstoles aprovecharon de hacer aquella antigua costumbre del cambio de nombre y le pusieron Bernabé. Así que lo unieron a un nombre que solo puede ser mencionado por la persona del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. No hay nadie más que se llame Consolador, o Hijo de Consolación, o Hijo de Consuelo. Bueno, Hijo de Consuelo a lo mejor tiene alguna mamá que se llama Consuelo. Pero esto es tan interesante, poder comprender que los apóstoles, en un momento llenos del poder del Espíritu Santo, en un tiempo de un avivamiento profundo, cuando se levantaba la persecución, porque Jerusalén estaba conmovida por el derramamiento poderoso del Espíritu Santo, los apóstoles se les ocurre ponerle el nombre en griego que se le atribuye al Espíritu Santo a un hermano, porque vieron en él características propias del Espíritu. Por supuesto que esto todo era de Dios, era algo divino. La gente comenzaba a parecerse a Jesús y a su Espíritu. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. La palabra de Dios nos habla de Bernabé como un ejemplo de generosidad. Y esto es tan bonito, hermano. ¿Saben que la generosidad es parte de ese fluir del Espíritu en nosotros o en las personas? La generosidad es de Dios. Es un elemento del Espíritu dentro del ser humano. La mayoría de los animales no reaccionan a la generosidad. Las plantas no pueden activarse en generosidad. Digo, espontánea y puntual en ayuda de otra cosa. La
creación está dispuesta para colaborar uno con otro y hacer una simbiosis, pero en el campo humano solamente se puede distinguir la generosidad como una cualidad única de Dios para el hombre. En la vida de Bernabé encontramos este carácter tan especial y tan bonito. Y lo encontramos desde el ámbito de que Bernabé fue un ejemplo de una generosidad, por supuesto, imitada. Vio en su Señor Jesucristo, porque hay quien dice que estuvo con él en los últimos años del ministerio de Jesús. Y algunos opinan que no, que se convirtió en el Pentecostés. Pero lo que sí que es importante es que andando en el espíritu que fluía en la iglesia primitiva, Bernabé imitó la generosidad que sabía, que conocía de su Señor Jesús. El Señor nos enseñó a vivir en un espíritu de generosidad, sencillamente porque esto garantizaba que tenían que andar en el mismo espíritu del Señor. Y el Señor fue generoso, sin límite, no solamente con sus acciones, entregando su vida a la obra de Dios y a las personas que necesitaban, sino que Bernabé, el Señor Jesucristo, fue generoso en cuanto a que su amor no conoció fronteras ni barreras. Amó hasta a los enemigos, amó a las personas que estaban perdidas, amó hasta en la cruz y amó después de la tumba al resucitar. Y sigue amando a la raza humana. Por eso dice la palabra, de tal manera amó Dios. Pero amó cuando proveyó a la gente de alimento. Amó cuando escuchó al que estaba confundido. Amó cuando levantó poderosamente a la gente que estaba caída. Amó sin límite, y esta generosidad en su amor, saben, queridos hermanos, marcó a toda la iglesia cristiana del primer siglo. La palabra de Dios dice que Jesús no se dejó ganar en generosidad por nadie. De lo poco entregado a él, dio lo mucho que suplió a las multitudes. Y ahora me estoy refiriendo a aquel momento cuando le dieron 5 panes y 2 peces. Algo que convirtió en alimentar a 5,000 hombres. Y hay quien dice que llegaba la multitud a 20,000 personas. Pero no solo eso, sino que el Señor se entregó completamente. Cuando en estos días atrás hablábamos del Jesús niño, hermano, entregado por nosotros, envuelto en trapos, como si fuera el más protegido de los corderos, para ser presentado desde Belén en la Jerusalén sacrificial. Queridos amigos, el ministerio de Jesús nos deja ver que Él no tenía dónde recostar su cabeza y que se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Así que su generosidad se afincó al pensar en los beneficios que nosotros recibiríamos de ella. Todo esto era el código de la vida cristiana. ¿Saben que los primeros dibujos en la iglesia primitiva era un pastor que llevaba cargado un cordero? Todavía en las antiquísimas iglesias y en los dibujos que se consiguen de estas iglesias ortodoxas antiguas, todavía sigue estando ese pastor con un cordero en el hombro, porque entregó su vida por nosotros. No obstante, la mayor de las entregas y de las generosidades se expresó en la cruz, dando su vida por nosotros. La Biblia dice claramente, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos, le dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Se entregó para que nosotros fuésemos bendecidos, enriquecidos, viviéramos en abundancia, en provisión. Pero Bernabé no solamente fue un ejemplo que imitó de Cristo, sino que Bernabé fue un ejemplo de generosidad contrastada. La generosidad de aquel hombre que estaba transformado pudo verse comparada
contrastada, pudo verse de alguna manera retada por otros que lo hicieron menos bien que él y por otros que también lo hicieron tan bien como él. Porque todo este asunto de la generosidad estaba permanente en la vida de los cristianos en el tiempo de Cristo y en la iglesia primitiva y en la iglesia de todos los tiempos. Generosidad es un tema que el Espíritu Santo trabaja en la iglesia de todos los tiempos. Porque uno de los defectos más terribles que tenemos es que somos apegados a lo material. Somos apegados a lo terreno, a lo humano. Y eso tiene que tratarlo el Espíritu Santo para cambiar nuestro corazón y permitir que andemos en el Espíritu y no en el egoísmo de la carne y no en apropiarnos de lo que no nos corresponde, porque no somos más que administradores de la gracia de Dios. No somos más, hermanos, que mayordomos de su favor, de su amor, de sus dones, de su provisión. Tranquilo, nada te vas a poder llevar. ¿Se acuerda aquella antigua historia de uno que fue a América y hizo mucho dinero? Y teniendo ya muchísimo oro, plata, joyas y de todo tipo de bienes, se embarcó hacia Europa para volver y mostrar a sus familiares y vecinos y antiguos amigos todo cuanto había conseguido. Y lo cambió por oro y por plata y por joyas. Se subió en el barco. Y en medio del mar, el barco se hundía. Había tenido un problema y se hundía. Y él, sabiendo que perdería todos los bienes, se los echó al bolsillo. Y llenó sus bolsillos. ¿Se acuerda de esa historia? Llenó los bolsillos de oro, de plata, de collares. Se puso todo y se tiró al mar. ¿Sabe, hermano? Ni una sola persona de los que estamos aquí llevaremos a la eternidad nada de lo que tenemos. Te hundirás con ella y a la hora de presentarte en la eternidad, nada podrás llevar. Ni tus títulos universitarios, ni tus inversiones, ni tus casas, ni tus coches, ni tu cuenta bancaria. Nadie nunca en la hora de la muerte pensó en cuánto tengo en el banco. Nadie nunca, hermano, reflexionó acerca de cuáles son mis bienes, sino que pensó en el amor de su vida, en su esposa, su esposo, en sus hijos, en el cariño, en el amor, en despedir a aquellos que amó profundamente. Hermanos, definitivamente Bernabé fue contrastada su generosidad, porque sin duda era una generosidad genuina, verdadera. ¿De qué calibre es tu generosidad? Él tenía un campo. ¿Qué tienes tú? Dice la palabra que lo vendió. ¿Cuántos bienes has adquirido con tus compras, con tus ventas, con tu esfuerzo, con tu trabajo mensual? Lo trajo todo. Todo. Lo reunió todo lo que había vendido. Hermano, a veces hablamos de la viuda que echó las dos blancas. Pero Bernabé lo reunió todo. Y está allí en ese momento cuando Bernabé no solamente lo reunió todo y lo trajo a los apóstoles para que ellos pudieran repartirlo entre la gente necesitada que había en la iglesia. Eso es en el capítulo 4, versículo 37. Mire lo que dice ahí. Pero resulta que en el versículo 5, versículo 1, en el capítulo 5, versículo 1, mire eso. Mire lo que aparece en la pantalla. Esto es el final del capítulo 4. En el capítulo 5, versículo 1, cuando comienza el siguiente pasaje, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió también una heredad. Ahí está, por eso le estoy diciendo que era una generosidad contrastada. Versículo 2 dice: y sustrajo del precio, atención, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué cosa más tremenda, que Bernabé, habiéndolo hecho bien, habiendo vendido una propiedad, teniendo carga por la obra de Dios, lo trajo a los pies de los apóstoles. Inmediatamente el versículo después dice: había también otros dos, y esto vendieron también un terreno,
porque había sido una sensación la generosidad de Bernabé. Era impresionante. ¿Saben lo que hizo Bernabé? Vendió el terreno y lo trajo de ofrenda, y toda la gente. Y entonces Ananías y Zafira fueron y dijeron: vamos nosotros también a venderlo. Vamos a venderlo. Vendieron la propiedad y dijeron: pero no lo llevemos todo. Hagamos ver que es todo, pero quédate con algo. Quién sabe si lo necesitarás mañana. No digamos nada, pero guardemos aquí un poco. Aquí está también nuestra propiedad. Y Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, les dijo en el versículo 3: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de lo vendido, de la heredad, reteniéndola? No te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 5. Y al oír Ananías estas palabras, cayó. ¿Y qué? Y estiró la pata. Terrible. ¿Saben por qué aparece esto a continuación de Bernabé? Porque Bernabé lo hizo bien, y Ananías y Zafira, ¿cómo lo hicieron? Mal. Hermanos, porque las ofrendas, las dádivas, los diezmos, las recolecciones, las primicias y todo lo que damos es voluntario. No hay obligación de dar a Dios, no hay obligación. Cuando no nace del corazón, cuando no nace de tu amor, cuando no nace de una legítima relación con el Espíritu Santo, no es sano, no es bueno. Cuando nosotros lo hacemos por obligación, por los que me ven, lo perdemos. De hecho, queridos hermanos, ¿saben qué? Atentamos contra el Espíritu Santo, que todo lo sabe, que todo lo ve. Pedro recibió una revelación para decirle a Ananías: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué dejaste que tu corazón se llenara de Satanás? Se llenara de mal. ¿Por qué permitiste que Satanás moviera tu corazón, entrara a tu corazón para engañarte? ¿Saben, hermano? Qué bonito poder entender que lo bueno siempre es contrastado por lo malo. Pero no solamente aparece un contraste con Ananías y Zafira. Las enseñanzas de Jesús eran ya una base de la fe cristiana. ¿Y saben por qué Bernabé hizo eso? Porque un día un joven rico se había acercado a Jesús y le había dicho: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice: bueno, te sabes los mandamientos y todo, me lo sé. Y me lo sé desde hace tiempo. Y que, muy bien. Y le dijo: ¿qué más puedo hacer? Bueno, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven conmigo. ¿Qué? Que vendas todo lo que tienes. Todo. Sí, todo. Dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué? Dice la palabra: y serás perfecto. Ese nivel de perfección está no solamente en el despojarnos de todos los bienes que poseemos, sino en la primacía de Cristo en nuestro corazón. En estar dispuesto a hacer su voluntad perfecta, sin estorbo, sin límite. El hecho que usted esta noche de lunes pudo haber dicho a su común lunes por la tarde, al paseo, a la peli, a descansar en la casa, a cenar con quien sea, le dijo: no, hoy yo voy a la iglesia porque tengo un mejor compromiso. Yo quiero ceder la primacía al Señor. Cuando Jesús le dijo al joven rico: y ven y sígueme, lo estaba invitando a ser uno de sus apóstoles. Estoy convencido que a los que Jesús llamó para seguirle, lo hizo también con el joven rico, y estaba dispuesto a que fuera el apóstol número 13. ¿Por qué? Porque un día fallaría alguno, no lo sé. Pero Jesús le estaba llamando. Igual le dijo a Pedro: sígueme. A Mateo le dijo: sígueme. A Tomás le dijo: sígueme. Y a este le estaba diciendo: ven y sígueme. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Pero había una condición: que la primacía de sus bienes materiales, puesto que era un joven rico y tenía muchos bienes, estaba estorbando la posibilidad de que él fuera un apóstol.
Pero no pasó así, a diferencia con este contraste que estamos haciendo de Bernabé. También él, por el Espíritu, sintió el venderlo lo que tenía, porque era todo lo que tenía. Más adelante lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, en el capítulo 14. Encontramos a Bernabé que está trabajando para sostenerse. Él no tenía más nada. Él tenía un campo y lo vendió y lo dio. Agárrate, ¿qué te estoy diciendo? Que vendas todo y lo traigas. No, pero que te dejes dirigir por el Espíritu Santo para que Él sea lo primero antes que todo bien material. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 4, versículo 36 de Hechos dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita. ¿Qué dije? Levita. Si usted se va al Antiguo Testamento y ve los levitas eran una tribu de Leví que no debían tener ninguna propiedad, porque su llamamiento de parte de Dios era ministrar en el templo. Los levitas tenían que vivir del diezmo de todo lo que Israel traía a la casa de Dios. Los levitas eran una tribu señalada para servir a Dios 100% y vivir de eso. En el tiempo de Nehemías, en la palabra, los levitas compraron propiedades, campos y etcétera para no morirse de hambre, porque la gente dejó de traer al templo bienes, sustento, diezmos. Cuando usted incumple, ponen entredicho a los llamados. Lo dejo ahí. No obstante, en el momento en que aparece un levita aquí en la palabra, aparece con un campo. Había vivido circunstancias difíciles a través de la historia y se había desviado, pero de repente el Espíritu Santo volvió a traer sobre él la importancia del ministerio, la prioridad de mantenerse en relación estrecha con Dios y poder servirle 100% teniendo la prioridad celestial. Los llamados de Dios, tenemos que aprender a confiar que Dios es nuestro sustento. Levita, natural de Chipre, pero con un contraste en relación a esto tan especial. En la parábola que Jesús había dicho, frente a un hombre tan necesitado, golpeado, medio muerto, herido en el camino, un levita había pasado, había mirado al hombre y no le había hecho caso. Qué triste. El que estaba diseñado para ayudar al pueblo pasó, lo vio y siguió de largo. Pero ahora Bernabé, que era levita, no quería hacer eso. Quería restaurar el testimonio de su tribu. Quería restaurar la visión que Jesús había tenido al respecto del pueblo levita, que había caído en picada sobre su sentimiento y su disposición de hacer la obra de Dios. Bernabé estaba siendo contrastado y fue aprobado. Y por eso aparece aquí diciendo, tenía un campo, lo vendió y lo trajo a los pies de los apóstoles. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, hermano, que tu generosidad sea contrastada! Que tu disposición de dar, que tu alegría por las cosas del Señor, de aportar, sea contrastada y que pueda salir aprobado. ¿Cuántas veces retenemos los diezmos, las ofrendas, la ayuda a algún hermano con necesidad? El ser generosos. ¿Cuántas veces durante el año hemos dicho, no, primero el Carrefour, primero la medicina, primero el alquiler, primero la electricidad y el gas, primero la gasolina? ¿Cuántas veces durante el año hemos hecho eso y hemos dicho al Señor, ya diezmaré, ya ofrendaré? Ya la iglesia tiene mucha gente, no hace falta que yo dé nada. Qué cosa más tremenda esta. Pero esta semana encontramos a este personaje y ¿saben qué? De los primeros creyentes. Pero no solamente, queridos hermanos, Bernabé tenía una generosidad
imitada de Jesús. Tenía una generosidad contrastada con Ananías, con Zafira, con el rico, con aquel levita que pasó por el camino, sino que Bernabé fue un ejemplo de una generosidad necesitada, porque la iglesia primitiva necesitaba la colaboración de todos, necesitaba que todos pusieran la carne en el asador, necesitaba que la gente fuera generosa, dadivosa, que la gente fuera entregada para que la obra avanzara. Estaba comenzando, había persecución, habían momentos duros. Y era una alegría para los apóstoles poder distribuir a las mesas, poder tener para comprar lo que cada quien necesitaba, porque habían venido de diferentes lugares y no podían volver. Estaban siendo perseguidos, el Estado, los políticos de turno estaban en contra de la iglesia. Los religiosos del momento estaban en contra de la iglesia que crecía y crecía. Pero trajo el precio de los vendidos a los pies de los apóstoles. No pensó, entre los apóstoles hubo uno ladrón, yo no traigo nada. Porque hubo un apóstol que era ladrón. Yo no lo traigo a los apóstoles. No dijo eso Bernabé. No pensó, bueno, si esta gente es como yo, porque ellos tienen que repartir y yo no. Mejor lo reparto yo y doy a quien. No es así. No lo hizo así. Dice, bueno, voy a quedarme con algo. Eso fue Ananías y Zafira y quedó muerto. Hermanos, qué cosa más bonita poder comprender que la iglesia en necesidad, en disposición de expandirse, de llegar hasta los últimos rincones como Jesús lo había mandado, Él trajo el precio íntegro y lo puso a los pies de los apóstoles y dijo, aquí está esto para que ustedes lo administren. Si le damos una vuelta de tuerca, nos damos cuenta en el libro de los Hechos que un poco más adelante la iglesia en Judea, la iglesia de Jerusalén, tenía mucha necesidad porque vino una gran hambre en el libro de los Hechos. Dice la palabra que vino una gran hambre y saben que los apóstoles recogieron ofrenda de diferentes lugares y le dijeron a Bernabé que la llevara. Qué bonito. Porque era íntegro, porque era de verdad, porque tenía un corazón para Dios, porque no se le iba a comer por el camino, porque la iba a administrar bien, porque había dado ejemplo de generosidad. Hermano, ante la necesidad, los apóstoles repartieron entre los hermanos necesitados. Bernabé actuó con responsabilidad y con compromiso. Estuvo a la altura del momento. Si siendo cristianos dejamos que nuestros impulsos egoístas nos dominen, difícilmente podremos llegar a ser como el hermano Bernabé. Si nosotros decimos, no, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y mis hijos? ¿Y mi casa? ¿Y mi tal? Y yo, ¿saben? Podemos, hermanos, tener y podemos dar. Dios no nos dice que lo demos todo, porque recuerde que es voluntario. Es voluntario. Dios no nos obliga a desprendernos absolutamente de cada. No. Pero sí nos ha dado unos patrones de conducta. Nos ha dicho acerca de un diezmo, de una ofrenda y de una primicia. Son 3 códigos que tiene la Iglesia Nueva Vida y códigos bíblicos. Y sin embargo, muchas veces, hermanos, nosotros no los atendemos. No los atendemos. ¿Por qué? Porque tal vez el Espíritu Santo necesita encontrar cobijo en nosotros, cabida para poder decir, Señor, yo voy a darte lo que tú me pides y lo voy a hacer con alegría porque es para ti. Hay alguna gente que dice, estoy pobre, pastor, no puedo dar. Es al revés el asunto. No recibes porque no eres capaz de dar a Dios lo que le corresponde. La Biblia dice seriamente en esto. Dice, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Queridos hermanos, Bernabé actuó con tal firmeza y responsabilidad que hasta el día de hoy podemos hablar acerca de esto y necesitamos a Bernabé dentro de la iglesia. Queremos, hermano, poder ayudar a otros, porque acuérdese que Bernabé es paracletos, ayudador,
colaborador, ayuda idónea. Acuérdese que Bernabé es paraclesis. ¿Qué quiere decir? Estar al lado de otro para poder fortalecer, bendecir. Definitivamente, la generosidad es algo del Espíritu Santo que necesitamos poner en marcha dentro de nosotros. Dios va a hacer cosas grandes este año con nuestra vida. Saben que estamos a punto de grandes decisiones en la iglesia. Estamos a punto de cambios trascendentes, sorprendentes. Estése atento, porque en cualquier momento pueden venir noticias acerca de cambios importantes. Y necesitamos que la iglesia esté entregada en la mano de Dios. No solamente en el ámbito material, sino en el ámbito espiritual. Que Dios pueda contar con nosotros. Mañana me voy a reunir con la propiedad. Estoy bastante cansado del alto alquiler que pagamos. Y de esta parte para acá es propia. Y esto fue un gran logro durante los últimos 9 años. Pero ya como veis, tenemos que hacer varias reuniones el domingo porque no cabemos. Y sigue aumentando de forma vertiginosa. Dios quiere contar con nosotros más que nunca para grandes proyectos. Para que la obra de Dios, hermanos, se expanda. No solamente como lo ha hecho a 20 países, sino que para llegar a 200 países necesitamos ser más misioneros y más de Dios. Y este mensaje, cuando yo estaba viendo todas las características de Bernabé, es que la iglesia este año 2023 se va a convertir en una iglesia Bernabé. En una iglesia dadivosa, generosa, poderosa, transformada. En una iglesia que acoge, que ayuda, que bendice. En una iglesia valiente, que se pone los pantalones y va adelante con toda la fuerza. Que no hay nada que lo detenga. Que no hay nadie que pueda parar el avance de la obra. Y yo quiero contar con usted. Y quiero contar con todo lo que usted tiene y con todo lo que usted es. Pero no solo yo. Estoy convencido que el Espíritu Santo en estos días, cuando nos está reuniendo aquí, está diciendo: quiero que me des la prioridad a mí. Quiero que me entregues tu vida, la tuya, la de tu familia, con todo lo que eres y lo que tienes. Una vez le dije eso a una persona y se asustó y no volvió. Usted también lo puede hacer. Pero si algo debe entender, es que Dios está buscando una iglesia valiente. Una iglesia valiente que llegue hasta el último rincón de la tierra y que sea capaz de avanzar con toda la fuerza, sin egoísmo, sin restricciones, sin limitaciones. Así que no sé qué pasará mañana, ya le contaré. ¿Me van a ayudar a orar? A las 12 tengo una reunión. ¿Me van a ayudar a orar? Pero por la noche compartiremos la valentía de Bernabé. ¿Y sabe qué? Estoy convencido que es un momento para la iglesia. Es un momento. Si otros años he dicho eso, hoy lo digo con toda firmeza. Es un momento para la iglesia. El momento de las multitudes, el momento de la gloria de Dios, el momento de conmover la política y la economía, el momento de Dios para nosotros. Ahora, queridos hermanos, ¿quién asume el reto? ¿Quién dice: Señor, cuenta conmigo 100%? Si hay alguien que lo quiera asumir, yo le quiero invitar aquí al altar a venir. Los que puedan, porque no cabemos todos, pero por lo menos arrímese. Acérquese. Si hay alguien que quiere decir: Señor, toma mi vida por encima de todo. Yo quiero darme entero. Quiero que se rompa mi egoísmo. Quiero que se quiebre mi personalismo. Yo quiero vivir para ti. Quiero darte mi vida 100%. Si usted lo entiende, acérquese. Son 5 minutos que vamos a orar aquí delante y vamos a terminar.